Bueno, primero que todo agradecer la invitación del CPI a participar en este evento. Muy interesante las presentaciones de mis colegas que precedieron mi presentación. Quisiera antes de partir hacer algunas aclaraciones de cómo yo particularmente, y al menos mi visión de la participación ciudadana, cuáles son algunas definiciones básicas que yo creo que a lo largo de las presentaciones pueden resultar un poco confusas. Desde mi perspectiva, la participación ciudadana es el proceso de participación que ocurre en la planeación de los proyectos de infraestructura y no en los proyectos en sí. Yo creo que cuando hablamos de las opiniones que pueden tener las personas respecto de los proyectos, son muy válidas y es muy importante hacer un seguimiento en los proyectos y hacer parte de la participación en los desarrollos de los proyectos. Pero la real participación ciudadana ocurre desde el momento que uno comienza a planificar las soluciones y no necesariamente parten de la mano con los proyectos en sí, que ya son una solución. Entonces, claro, cuando uno llega a hablar con la gente y le dice, mira, esta es la solución que nosotros te traemos, la podemos cambiar un poquito, etc., uno está partiendo de una base que hay una etapa de la participación, desde mi perspectiva, que está un poco inconclusa. Voy a tratar de ser muy breve en la presentación, entendiendo que ya vamos bastante avanzados en la hora y estamos un poquito atrasados. Yo lo que les quiero contar hoy día es básicamente hacer un poco un contexto general de lo que es la participación ciudadana en el desarrollo de la infraestructura, contarles un poco cómo ha sido el proceso histórico de la participación, y eso tiene una perspectiva académica bien importante, que yo creo que un poco en esta discusión ha estado de lado. Y la motivación de mi presentación tiene que ver con cómo nosotros somos capaces hoy día, con nuevas tecnologías existentes, de poder cerrar algunos de los gaps que siempre nos genera la participación ciudadana. Porque es un desafío interesante, porque es un desafío muy importante, porque tiene muchos ámbitos de acción, porque muchas veces no es posible dejar a la gente contenta con las soluciones que nosotros planteamos. Nosotros creemos, y lo que yo creo fuertemente, es que la tecnología puede ser un camino muy favorable para poder cerrar esos gaps. Y les voy a contar un poco algunas investigaciones en las que participé que tienen que ver con esto particularmente, que es la incorporación de la tecnología en los procesos de participación ciudadana. Lo que hay que decir aquí es que la planificación, o sea, la participación ciudadana en los procesos de planificación de infraestructura en general siempre ha sido muy pobre. O sea, tenemos que entender que la mayoría de las reacciones a los proyectos surgen porque no hay participación, y toda la ola de desarrollo académico en torno a esto surge porque existe un descontento generalizado muchas veces con los proyectos de participación, con las soluciones de la planificación y con la participación ciudadana en general. Nosotros lo que vemos en la mayoría de los proyectos de manera histórica y hasta hoy es que hay dos formas fundamentales en las cuales se toman las decisiones de proyecto. La primera, que se dice como que tiene un nombre, una traducción al español, que es predice y provee, que nosotros lo que hacemos básicamente es buscar y entender cómo funciona una cierta área del desarrollo de la infraestructura, que podría ser en este caso el transporte, vemos cómo crece su demanda y proveemos una solución que responde a ese crecimiento de la demanda. Algo un poquito más avanzado es lo que se habla del decide, anuncia y defiende. Nosotros, a partir de esa creación o de ese análisis que tenemos de la demanda, decidimos alguna cartera de proyectos, la anunciamos al público y después la empezamos a defender, ¿no? Empezamos con la participación a defender esa idea que teníamos previamente concedida. Lo que decía desde el comienzo, bajo estos modelos la participación en general ciudadana no se hace parte integral del proceso de planificación, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son las características de los procesos de planificación tradicionales? Hay una división explícita entre la planificación y la toma de decisiones. Nosotros muchas veces también vemos cómo las entidades que hacen la planificación tienen un plan de proyectos y después existe una toma de decisiones que genera algunos proyectos que son los más importantes. Y de alguna manera se trabaja con eso y se obvia, digamos, el resto. En general la orientación es a soluciones, ¿ya? Y no al diagnóstico de la problemática. O sea, nosotros cuando hacemos la participación mostramos, bueno, esta es la solución, le gusta o no le gusta, pero cuando hablamos, también mis colegas hablamos del por qué, que es muy importante decir por qué estamos promoviendo esa solución. En general, cuando uno habla de proyectos, cae mucho en el tema de tener un lenguaje que es muy propio de la evaluación de proyectos, ¿no? Y eso también es una barrera en la planificación, en la participación ciudadana, porque obviamente los ciudadanos no necesariamente entienden los lenguajes técnicos de
las audiencias no expertas no entienden ese tipo de lenguaje. Entonces, bueno, las consecuencias, algunos de mis colegas ya las dijeron anteriormente. Se genera desconfianza, se genera todo lo que es la temática del NIMBY, que es no quiero me puede gustar este proyecto, pero no lo quiero en el patio de mi casa, porque no lo quiero cerca mío. Existe esta falta de compra de los proyectos, que lo que buscamos siempre es que la participación logre que las personas se comprometan con los proyectos y crean que esos proyectos son parte de ellos. Todos estos procesos tradicionales de participación no lo logran. Y obviamente también se ha identificado que hay una falta de colaboración entre las escalas de planificación, que muchos de mis colegas también lo nombraron, las problemáticas que tienen que ver con que hay una planificación central y muchas veces esa planificación no responde también a la planificación más local y hay conflictos con los municipios, del gobierno central, etc. Entonces, lo que nosotros generalmente vemos hoy día como procesos de participación son le pongo algunas fotografías, son estos procesos es que se invita a la comunidad y se les presentan ciertas ideas, etcétera, y se espera que la comunidad, como mal decíamos, por así decirlo, opine. Hay grupos focales, reuniones comunitarias, diálogos, reuniones con algunos métodos especiales que vienen de la sociología que pueden ser muy importantes. Nosotros esperamos muchas cosas de la participación y que es un desafío bien grande, ¿no? Queremos que la participación sea comunicativa, que sea participativa, obviamente, que entregue la información, que genere un manejo de las expectativas del proyecto, que es muy importante. Nosotros cuando llegamos a presentar en esta forma, que yo digo que no es la mejor, a presentar los proyectos a la comunidad, queremos que se manejen las expectativas porque sabemos que no vamos a ser capaces de resolverle todos los problemas a la gente. Y queremos generar confianza, ¿no? Obviamente todo esto es un proceso de alta complejidad, es muy desafiante y también es muy difícil de medir. O sea, es definitivamente difícil de medir si esta participación ciudadana fue buena, porque el resultado a lo mejor tuvo menos gente que estuvo en contra. Esas métricas son difíciles de medir también. Entonces, solo a modo de ejemplo con estas fotografías que voy a mostrarles, esto es lo que nosotros más o menos vemos en estos procesos de participación, algunos más sofisticados, que se muestran planos, mapas, con procesos más quizás del que vienen de la sociología, con algunos digamos, con algunos POSIT, que uno recopila las ideas para hacer unos brainstorming, etc. Entonces aquí viene la pregunta bueno, yo vengo del Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde siempre estamos pensando en la tecnología, entonces siempre dijimos, llevamos mucho tiempo entendiendo académicamente estos problemas, pero ¿cuál es la respuesta de la tecnología frente a esto? Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿qué tal si podemos cambiar este paradigma de este tipo de reuniones y de este tipo de forma de hacer participación a algo que sea... ¡Wow! No apareció la imagen. Algo que sea más así, ¿no? Algo que tenga tecnología incorporada en el proceso de planificación, donde las personas puedan mirar los planes y puedan, digamos, jugar con las distintas soluciones y entregar una mejor forma. Esto viene del Departamento de Estudios Urbanos del MIT y en particular del Laboratorio de Movilidad Futuro Colaborativa. Entonces, la idea aquí es cómo apoyamos la participación ciudadana mediante el uso de tecnología. Y aquí estamos hablando de utilizar grandes cantidades de datos con Big Data, con Big Data que nos permite hacer visualizaciones, que requiere grandes esfuerzos computacionales, pero creemos que hoy día la tecnología está mucho más preparada, digamos, para poder generar este aporte que creemos muy positivo en los temas de participación. A partir de este trabajo nosotros creamos varias herramientas y una de ellas en particular, que es la que a mí me tocó trabajar, se llama COAX, que es una sigla en inglés que quiere decir que es una herramienta de colaboración y de compromiso entre ciudadanos que está basada en accesibilidad. ¿Por qué en accesibilidad? Esto está muy enfocado en los temas de la participación en proyectos de transporte. ¿Por qué está basada en la accesibilidad? Porque hay bastantes indicios científicos que cuando yo les mostraba la brecha que había en este lenguaje de evaluación de proyectos, nosotros vemos que la accesibilidad es algo que la gente, y eso está documentado científicamente, entiende de mejor manera. O sea, la persona, uno cuando le dice, mira, ¿sabes qué? Tú te vas a ahorrar 3 minutos en la mañana para llegar a tu trabajo, es como, ya, pero 3 minutos, ¿cuánto es 3 minutos? En cambio, si tú le dices a una persona, por ejemplo, que vas a tener acceso a más oportunidades de trabajo porque tu
con tu mismo tiempo de viaje en una situación con un nuevo proyecto vas a poder acceder a más servicios, eso es mucho más interesante de analizar por las personas y eso lo hemos podido demostrar con los experimentos que hemos hecho. Es una herramienta que está basada en software open source, de manera que cualquier persona puede ocuparla, que no tiene acceso, no tiene ninguna restricción de licencia, etcétera. Y creemos que puede potenciar y facilitar la participación de las comunidades en los procesos de planificación en general y en particular en los de transporte. Aquí algunas fotografías de lo que es la herramienta. Aquí nosotros, por ejemplo, lo que hicimos en Santiago fue hacer un proceso de participación muy similar a lo que se hace, pero utilizar esta herramienta que funciona en un touchscreen bien grande, entonces las personas pueden ir mirando, digamos, cómo van cambiando ciertos escenarios a partir de cambios en los mismos proyectos que se están planificando. Nosotros lo hicimos con las nuevas líneas de metro, y la verdad tuvimos muy buena aceptación. ¿Qué otras cosas hemos hecho? Porque aquí efectivamente nosotros creemos que la forma en que se va haciendo el proceso de participación también tiene que ir cambiando con las tecnologías. Nosotros creemos que para poder llegar a mucha cantidad de gente es imposible pensar que estas reuniones que hacemos con 15, 20 personas van a poder abarcar a un número mayor de población. También que hicimos algunas pruebas de enviar esta herramienta para que la gente pudiera utilizar la herramienta en sus casas, con también bastante buenos resultados. Entonces creemos que la potencialidad que tiene la tecnología en los temas de participación permite también seguir de alguna forma el proceso de participación no necesariamente físicamente involucrado, lo que también es una buena medida, creemos. Les quiero contar particularmente de lo que hicimos en Santiago, lo voy a contar muy brevemente porque sé que tenemos poco tiempo. Diseñamos un grupo de testeo para probar particularmente esta herramienta que se había sido probada en Estados Unidos y lo tratamos de hacer en Santiago. Lo hicimos con dos grupos de distintos tipos de personas. Pensamos que esto también es importante, no solamente con la comunidad, sino que también con ciertos tomadores de decisiones que pueden beneficiarse del uso de esta herramienta para entender mejor los proyectos. Y ahí hay algunas características de los grupos que usamos para el testeo. Hay algunas fotos de las áreas que ocupamos para poder hacer este proceso participativo. En general, la gente estuvo muy entusiasta de ocupar la tecnología, obviamente. Tuvimos, obviamente, más niveles de deserción en la convocatoria de las autoridades que queríamos que participaran. Y lo que sí tuvimos muy buenos niveles de respuesta de todas las personas al probar la herramienta. ¿Qué tratamos de hacer? Lo que tratamos de hacer en el proceso para identificar si esta herramienta servía o no para analizar estos procesos de participación fue hacer encuestas antes y después de ocupar la herramienta y entender cómo la percepción de las personas sobre los proyectos había cambiado. Les voy a mostrar algunos resultados, no sé si se alcanzan a ver muy bien. Las pendientes de esos gráficos que se muestran ahí es cómo cambió la percepción de las personas habiendo visto los proyectos sin utilizar la herramienta y después viendo los proyectos, el paquete de proyectos de nuevas líneas de metro que yo les contaba, habiendo utilizado la herramienta. Si se fijan, en general todas las pendientes son positivas. Eso quiere decir que la gente valoró de mejor manera, digamos, el uso de la herramienta y fue capaz de entender ciertos impactos de los proyectos. Ahí no se alcanza a apreciar bien, pero las preguntas tenían que ver con cómo creían las personas que los proyectos los impactaban personalmente, a su comunidad, a su barrio, a la región metropolitana en general, por ejemplo, a su comuna, a la región metropolitana en general. Entonces podemos ver que en ambos grupos pudimos apreciar que el uso de la herramienta cambió la percepción de cada uno de los proyectos de manera bastante positiva, que en términos de impacto, no de manera positiva en términos de impacto, sino que de manera que las personas sentían que al principio, al conocer los proyectos, sentían cierto nivel de impacto en sus personas y en el resto del análisis, pero al usar la herramienta, luego ellos pudieron apreciar que esos impactos eran mayores de lo que ellos pensaban en un comienzo. Y en general esos impactos tuvieron una percepción de cambio positiva. O sea, en términos de cómo evaluaron ellos, lo vieron como que eso era algo bastante positivo de analizar. Que era lo que nosotros queríamos medir, si es que efectivamente esta herramienta podía cambiar o no las actitudes de las personas. En general, y lo otro y a partir de estas encuestas también hicimos otras cosas, es una encuesta bastante larga, bien detallada,
Y en resumen, nosotros los resultados que obtuvimos fueron que la experiencia general de la participación de las personas en este workshop que utilizamos para testear la herramienta fueron bastante positivas. Por ejemplo, los participantes estuvieron de acuerdo que esta herramienta promovía un buen ambiente en general, porque nosotros decíamos, bueno, también puede ser que las personas frente a la tecnología sientan cierta aversión, ¿no? Que digan, no, yo no estoy seguro si participar, no me siento cómodo con el uso de la herramienta, pero eso se levantó, al menos en los experimentos que hicimos, en general la gente se sintió bastante cómoda al usar la tecnología. La gente nos dijo que al usar la herramienta, ellos sentían que la discusión que se dio en torno al uso de la herramienta eran los tipos de conversaciones que se tenían que tener en torno a los proyectos, porque también un tema que muchas veces ocurre es que en las participaciones ciudadanas es difícil seguir el hilo de las conversaciones, se va a temas muy específicos. Aquí al menos la gente nos dijo que ellos consideraron que era bastante positivo la forma en que se había dado la conversación. Y nos dieron buen feedback de cómo funcionaba la herramienta, que generaba confianza y que apoyaba el entender cómo son los viajes, por ejemplo, de otros. En este caso, como estábamos testeando esta herramienta desde el punto de vista de la infraestructura de transporte, nos interesaba mucho tratar de entender si la herramienta permitía no solamente entender la percepción personal de las personas respecto, personal de las personas con las que trabajamos, sino que también les permitía entender cuál era la realidad de los otros participantes, que en los temas de participación es fundamental. Aquí algunos resultados. Lo otro que nosotros queríamos testear es, bueno, ¿qué pasa? La gente con esta herramienta que está en este touchscreen y que puede mirar ciertos impactos, que después les puedo dar el link porque eso todavía está en línea y pueden ustedes jugar con la herramienta. Nos interesaba saber, bueno, ¿cuántas veces la gente fue y hizo zoom en la pantalla? ¿Cuántas veces la gente indicó un punto específico en el mapa? ¿Cuántas veces, etcétera? Y bueno, en general lo que vimos es que las personas, digamos, del grupo de los stakeholders, que nosotros llamamos, que son la gente que haría una participación ciudadana, que son de grupos ciudadanos que son más activos digamos, en las áreas de transporte, ellos participaron mucho más que los tomadores de decisiones, que era el otro grupo que vimos, lo cual no nos sorprendió de mayor manera, en mayor medida, creíamos que eso iba a ser así. Y la interacción que fue la preferida por ambos grupos fue la interacción obviamente con el mapa, que era algo que también esperábamos. Bueno, como conclusiones del uso de esta herramienta, y lo que me interesaría aquí es como dentro de lo que ha sido el desarrollo de este panel, es como decirles, la tecnología puede ser muy importante para el tema de la participación ciudadana en general. Y los resultados que tuvimos con estas pequeñas pruebas que estamos haciendo y que se desarrollaron en el pasado, y que el ejemplo de Santiago fue una de ellas, es que entendemos que permite aprender de los proyectos de mejor manera y de sus impactos, contribuir a la experiencia general del desarrollo, de la experiencia participativa en sí, promueve un ambiente de colaboración, que era algo que nos interesaba mucho. Y como lema de todos los resultados del testeo de esta herramienta, podemos decir que todos los positivos resultados gatillados por el uso de la herramienta prometen potenciales mejoras en los procesos de participación, creemos nosotros, generando avances hacia una planificación de transporte bastante más efectiva. Eso sería mi presentación. Muchas gracias.